Hola, soy Felipe Manuar, soy profesor de osteopatía en la Escuela Brasileña de Osteopatía, la EBON. Vamos a hacer una etapa ahora de trabajo complejo y sofisticado sobre la ATM, más con un punto de vista osteopático, que globalmente es considerar el problema del paciente como la consecuencia de una cadena lesional. No llega bruscamente un dolor aquí, es la consecuencia de un desequilibrio cuyas raíces tú tienes que entender poco a poco. Por ejemplo, en mi paciente tú entiendes bien que se queda localmente con la ATM es muy limitado. Es importante entender que la ATM está en el conflicto de los huesos del cráneo, de las articulaciones del cráneo con la mandíbula, mas también la mandíbula está conectada a través de toda la musculatura con los huesos suspensos y la verdad con la respiración, y también esta conexión con la columna cervical. La columna cervical está apoyada con la cintura escapular, que ella también tiene conexión con la columna y con la pelvis. El cráneo, inmediatamente tú pensas a los huesos, en particular con los dos huesos más importantes, que es el esfenoide y el occipital, con los movimientos que vamos a ver juntos: flexión, extensión, torsión y la lateroflexión. Tú piensas a que es la base del funcionamiento normal del ritmo craneano, mas también tiene que pensar biomecánicamente en el hueso temporal, que está más o menos en esa posición de una persona, que es un hueso que hace movimientos por causa del ritmo craneano, mas también movimiento aquí directamente con la mandíbula. Cuando hablamos de columna cervical, todo el mundo piensa en las vértebras, C1, C2, C3, hasta la región dorsal. Entienda primero que el cuello no se termina en C7, mas se termina biomecánicamente mucho más bajo, T4 más o menos. Y vamos a tener que saber trabajar bien la rotación de la columna vertebral que se transmite hasta este nivel. Por tanto, tiene ya relaciones biomecánicas de vértebra con conexiones faciales que ayudan a suspender los huesos suspensos, los huesos de la cintura escapular. Okay. La ATM tiene una grande importancia con la respiración, con la ingestión de alimentos, con la digestión y con la fonación. Y en particular es muy simple entender en este paciente que las conexiones de ese hueso con el diafragma, inspira, es evidente porque cuando respira coloca toda intención el mediastino y lateralmente los músculos escaleras. Entonces, esta introducción muestra bien que la ATM no es únicamente un problema de técnica local, mas saber trabajar con este y con este. Okay. Claro que vamos a trabajar con las lugas, los guantes adentro de la boca, los músculos clásicos, los pterigoides, con técnicas que yo te explico de esta manera, con una manera de la mano en pronación, media y después en supinación.
Estas técnicas son técnicas muy simples que permiten relajar los músculos intrínsecos internos de la boca. De coaptación, con las manos o con thrust. La clásica, que permite decoaptar bien los discos, o las menos clásicas, que utilizan las técnicas así de decoaptación lenta o técnica con thrust. Todas estas técnicas son locales, fuera de todas las técnicas de punto, gatillos sobre los músculos, masaje profundo o las técnicas de Jones que permiten relajar profundamente la musculatura del ATM localmente. Vamos a trabajar con la cuestión del temporal. Los dos temporales son capaces de movimientos de rotación y en muchos casos así una torsión fijada, un sentido u otro. Así es posible sentir con una técnica precisa, sentir de qué lado tiene más tensión y de qué lado la ala del temporal está en rotación anterior o en rotación posterior. Muchas veces de las transmisiones faciales corresponde a la torsión de la pelvis, que muchas veces está en el mismo sentido. Y vamos a ver experimentalmente que corregir la pelvis ayuda fácilmente a corregir las torsiones de los temporales. Las conexiones entre cráneo y sacro a través de la dura mater deben ser avaliadas con la palpación profunda de los tejidos, lo que permite sentir las zonas que son en restricción. Y si tienen una zona de restricción, vamos a ver cómo manipular de algunas maneras muy simples para que la columna deja bien las tensiones faciales, funcionar bien entre aquí y aquí para no traer mucha tensión en la región cráneo-mandibular. Okay. La conexión entre el cráneo y la columna cervical, C1, C2, esencialmente, son muy complejas y muy importantes saber trabajar. Vamos a ver las técnicas más simples. Por ejemplo, le muestro cómo avaliar la translación lateral del atlas y la posibilidad, con una técnica simple, de manipular este atlas para restaurar tensiones bien equilibradas entre el cráneo y la columna cervical superior. No podemos olvidar de la función digestiva. Y para muchos pacientes que tienen problemas de ATM, tienen también problemas de digestión o problemas de reflujo. El reflujo o la cuestión de la conexión entre el aparato digestivo y el ATM puede ser tratado pensando en el mediastino. Mediastino que tú entiendes como siendo la conexión facial entre esta región y esta región entre los dos pulmones. Diversas técnicas que vamos a ver ayudan a traccionar sobre ese eje facial para poder equilibrar las tensiones.
La conexión con la respiración es importante. Pensamos inmediatamente a las costillas, mas también tiene que pensar en los movimientos del diafragma conectado con las tensiones de los escalenos. Escaleno significa también la conexión con la primera costilla, que no es una maniobra muy compleja de poder movilizar la primera costilla o manipular. Este permite normalizar el conjunto que cerca la ATM en cuanto los problemas locales fueron resolvidos. Entonces tenemos una semana entera, 5 días, para trabajar a fondo la cuestión de las relaciones. Necesita para ustedes hacer un esfuerzo de preparación a este curso para bien conocer la anatomía de los huesos del cráneo, la anatomía de las fascias internas, que son las membranas, y entender bien la cuestión del sacro. Para los alumnos que empiezan conmigo, hago muchos esfuerzos para te ayudar a te integrar en el grupo que ya tiene experiencia, mas esté cierto que tú vas a salir de una semana con conocimientos prácticos útiles adentro de un método. No son recetas para de cocina, son métodos, porque el más importante es entender que la patología del paciente está en un contexto psicológico, contexto biomecánico y globalmente el contexto de la causa de esos desequilibrios del ATM, que se llama la cadena lesional. Hasta luego, amigos, y trabajamos.